Cuando encontré un mensaje coqueto de mi mejor amiga para mi prometido, todo se vino abajo. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que habían estado ocultando una relación a mis espaldas durante años. Nunca pensé que encontrar un mensaje de texto podría arruinarlo todo. Era una tarde típica de sábado, una que debería haber estado llena de emoción. Había estado fuera durante el fin de semana, visitando a mis padres, y Jake y yo habíamos planeado pasar la noche juntos, celebrando el nuevo capítulo de nuestras vidas. Estaba a punto de mudarme al otro lado del país por el trabajo de mis sueños, y no podía esperar a comenzar esta nueva aventura, con él a mi lado. Pero cuando entré en su apartamento, algo se sentía extraño. Jake estaba en la cocina, tarareando para sí mismo mientras preparaba la cena, tan perfecto como siempre. Su suave cabello castaño despeinado por el viento y sus ojos verdes brillaban cuando sonreía. Era todo lo que siempre había querido en una pareja, y pensé que teníamos todo resuelto. Y sin embargo, en el momento en que entré en la habitación, sentí un nudo formarse en mi estómago. No podía explicarlo. Era como si la atmósfera hubiera cambiado, como si algo estuviera mal, pero no podía precisar qué. Dejé mi bolso y fui a tomar una bebida cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de Mia, mi mejor amiga, la única persona en la que confiaba más que en nadie. Al principio sonreí esperando el típico mensaje alegre, pero cuando miré la pantalla, mi corazón se hundió en el estómago. El mensaje decía: "No puedo esperar a verte esta noche, te extraño". Estaba seguido por un emoji de corazón, y no estaba dirigido a mí, estaba dirigido a Jake. Me quedé mirando el teléfono, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Leí el mensaje 2 veces, luego 3, con los dedos temblorosos mientras sostenía el teléfono en mis manos. No había error, no había confusión, mi mejor amiga y mi prometido. ¿Qué demonios estaba pasando? Me quedé paralizada en el lugar, mirando el mensaje, una sensación de asco retorciéndose dentro de mí. No podía moverme, no podía respirar. Jake se acercó por detrás, sonriendo, y me besó en la mejilla como si todo fuera normal. «Hola, amor. Llegaste temprano. Pensé que podríamos tener una noche tranquila antes de que te vayas mañana». No respondí al principio. No podía. Mi mente aún procesaba la traición que acababa de descubrir. Me giré lentamente para mirarlo, y él me sonrió. Pero era diferente. Un poco forzada, un poco ensayada. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz de repente cautelosa. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Intenté ocultar el dolor, forzar una sonrisa. «Yo creo que necesito un poco de aire. Ya vuelvo». No esperé respuesta. Agarré mi bolso y salí por la puerta, dejando a Jake en la cocina. No estaba segura de lo que estaba haciendo, pero no podía quedarme allí, mirándolo, fingiendo que todo estaba bien. Afuera, el aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Me apoyé contra la pared de ladrillo de su edificio, con la cabeza dando vueltas. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de Mia. No contesté. No podía. Quería creer que era un error. Quería creer que había una explicación inocente para lo que acababa de ver. Pero en el fondo, sabía la verdad. El peso de todo me aplastaba. ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Cuánto tiempo llevaban ocultándomelo? Actualización 1. Mia y yo habíamos sido inseparables durante años. Nos conocimos en la universidad, 2 estudiantes de primer año en un mar de rostros desconocidos, ambas buscando un lugar al que pertenecer. Desde el momento en que conectamos, nos convertimos en familia. Compartimos todo, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros miedos. Ella conocía todos los secretos que nunca le contaría a nadie más. Yo conocía los suyos. Cuando Jake y yo nos comprometimos, Mia fue la primera persona a la que llamé. Por supuesto que estaba allí, animándome y ofreciendo su apoyo incondicional mientras planificábamos nuestro futuro juntos. Incluso me ayudó a elegir mi vestido de novia, diciéndome lo hermosa que me veía en él, diciéndome que Jake era afortunado de tenerme. Nunca dudé de ella, nunca cuestioné su lealtad. Por eso, incluso ahora, quería creer que me había equivocado, que tal vez Mia simplemente había enviado el mensaje a la persona equivocada, o que había alguna explicación inocente para ello. Pero cuanto más pensaba en ello, más se imponía la verdad. Los mensajes no fueron la primera señal de que algo iba mal. Debería haber notado los cambios sutiles en el comportamiento de Mia. La forma en que parecía un poco demasiado interesada en cada movimiento de Jake. La forma en que a menudo tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando le contaba lo feliz que estaba por nuestro futuro juntos. El problema era que siempre había estado tan concentrada en la emoción de mi nuevo trabajo, mi nueva vida, que me perdí las grietas en los cimientos de mi relación con Mia. Ignoré cada comentario extraño, cada pequeña bandera roja. Después de todo, ella siempre había sido la amiga leal. Pero ahora estaba empezando a verlo todo. Hace unas semanas, cuando estuve fuera visitando a mis padres, vi una foto de Mia y Jake juntos. Era una selfie tomada en un concierto. Ambos se veían tan despreocupados, tan felices, y en ese momento no le di importancia. Mia dijo: «Oh, nos encontramos allí por casualidad. No fue gran cosa». Pero ahora, al mirar atrás, la foto me revolvía el estómago. Se veían más que amigos. Se veían como una pareja. Y eso no fue todo. Cuando le pregunté a Jake sobre los mensajes, no me miró a los ojos. Lo minimizó, actuando como si no fuera nada.
pero algo en su expresión cambió. No era el hombre que yo conocía. Estaba ocultando algo. Siempre había sido tan transparente, tan honesto, pero ahora sentía que no lo conocía en absoluto. Los días siguientes fueron una niebla de emociones. No podía concentrarme en nada. Cada momento se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Intenté volver a mi rutina normal, pero cada vez que miraba a Jake, cada vez que hablaba con Mia, no podía escapar de la verdad que ahora me atormentaba. La traición era como una nube oscura que colgaba sobre todo lo que alguna vez creí sobre ellos. Pasé horas al teléfono con mi mejor amiga, la que no era mía. Le conté todo, cada horrible detalle de lo que había descubierto. Ella escuchó, pero podía oír la duda en su voz, la forma en que elegía sus palabras con cuidado. Nadie podía entenderlo, nadie podía sentir el nivel de traición en el que me estaba ahogando. Intenté hablar con Mia, pero cada vez que me acercaba, me daba una excusa. Decía que estaba ocupada, o que estaba pasando por algo, o que habláramos después. Pero siempre había una sensación en mi estómago, una sensación insoportable, persistente, de que estaba ocultando algo. Y luego estaba Jake. Jake parecía actuar de forma extraña conmigo. Cuando lo presionaba sobre los mensajes, se disculpaba, afirmaba que había sido un malentendido e insistía en que no estaba pasando nada. Pero sus ojos se desviaban de los míos cuando hablaba, y no sostenía mi mirada. Solía amar la forma en que me miraba cuando decía la verdad, pero ahora sentía que hablaba con un extraño. La persona que pensé que conocía, el hombre con el que iba a casarme, se desvanecía cada vez más. Una noche, después de otra cena tensa, me encontré sola con mis pensamientos en la sala de estar. Jake había salido a ver a unos amigos, dejándome atrás, con la mente dando vueltas con todo lo que había aprendido. Miré mi teléfono, incapaz de evitar revisar los mensajes que había guardado. Cada uno cortaba más profundo que el anterior. Y luego, en medio de mi búsqueda de respuestas, lo vi. Una foto. Una selfie, como las que Mia y yo nos habíamos tomado cientos de veces. Pero esta vez era Mia y Jake. Fue tomada hace unos días, solo unas horas después de Jake me prometiera que no estaba pasando nada entre ellos. No era solo una foto, era una declaración. Las sonrisas que compartían en esa imagen eran reales. Estaban demasiado cerca, demasiado íntimos, y lo habían estado ocultando. Ocultando su relación, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad me estaban traicionando. El mundo giró a mi alrededor y me sentí mareada. Mis pensamientos eran demasiado ruidosos, demasiado rápidos. La realización me golpeó más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. No fue solo un error, fue una traición calculada. Mia me había estado mintiendo, fingiendo ser mi mejor amiga, mientras destruía lentamente todo por lo que había trabajado tan duro. Y Jake, él lo permitió. Me dejó creer que todo estaba bien, mientras se escondía detrás de su encantadora sonrisa y sus palabras suaves. Ya no podía quedarme allí. Necesitaba enfrentarlos, a ambos. Necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué. Actualización 2. No esperé a que Jake regresara de su salida. No me importaba la cena que habíamos planeado, ni el hecho de que se suponía que debía estar feliz y emocionada por la próxima etapa de mi vida. Lo único que me importaba era la verdad, y ya no iba a esconderme de ella. Agarré mis llaves y fui directamente al apartamento de Mia. No había hablado con ella desde que encontré los mensajes, pero no podía soportar más el silencio. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba saber por qué había hecho esto. Cuando toqué la puerta, pasaron unos momentos antes de que la viera. Su rostro se transformó cuando me vio y ya podía ver la culpa en sus ojos. No dijo nada al principio, simplemente se hizo a un lado, dejándome entrar en su apartamento. Ana, empezó con la voz tensa. Sé que estás enojada, pero déjame explicar. ¿Explicar? La interrumpí, mi voz más cortante de lo que pretendía. ¿Explicar qué? ¿Desde cuándo está pasando esto, Mia? ¿Cuánto tiempo llevan tú y Jake mintiéndome? Mia se estremeció con mis palabras, pero no respondió de inmediato. Evitó mi mirada, mirando al suelo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Nunca quise que pasara así, susurró finalmente, con la voz quebrada. Simplemente pasó. Quería gritar, quería sacudirla, exigirle que me dijera la verdad, toda la verdad. Pero en cambio, me quedé allí, en shock, sintiendo el peso de su traición aplastarme por todos lados. Confié en ti, dije, con la voz baja y temblorosa. Pensé que eras mi mejor amiga. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Mia? ¿Cómo pudiste hacernos esto a los dos? Su rostro se contorsionó con arrepentimiento. Nunca quise hacerte daño, Ana, te lo juro. Pero Jake y yo llevamos meses viéndonos. No sabía cómo decírtelo. Pensé que si lo mantenía en secreto, no tendrías que saber la verdad. ¿Y pensaste que no me enteraría? Pregunté con amargura. ¿Pensaste que simplemente lo aceptaría, fingiendo que todo estaba bien? Sabías que me iba por el trabajo de mis sueños. Sabías cuánto significaba esto para mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella dio un paso adelante, intentando tomar mi mano, pero la retiré. Lo siento tanto, nunca quise herirte. Eres mi mejor amiga, pero no pude evitar lo que sentía por él. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente brotaron. No pude detenerlas. Me sentía vacía por dentro, completamente vacía donde antes había habido confianza. No puedes disculparte por esto, Mia, dije, ahogándome con mis propias palabras. Has destruido todo por lo que he trabajado, todo lo que creía saber sobre el amor y la amistad.
No puedes quitarme todo y simplemente decir que lo sientes. La confrontación con Mia me dejó agotada, exhausta y con el corazón roto, pero fue el catalizador de todo lo que vino después. Sabía que no podía dejar esto pasar. No podía permitir que ambos salieran impunes. Llamé a Jake. No me importaba dónde estaba. No me importaba si estaba con amigos o viendo un partido. Necesitaba escucharlo de su boca también. Necesitaba ver si sus palabras coincidían con las de Mia, o si simplemente me estaba imaginando lo peor. Jake, dije cuando contestó. Necesitamos hablar. Ahora. Podía oír cómo la voz de Jake se quebraba ligeramente cuando le dije que necesitábamos hablar. Sabía que algo estaba mal. Tal vez era la frialdad en mi voz, o tal vez ya sospechaba que su secreto estaba a punto de venirse abajo. De cualquier manera, aceptó reunirse conmigo en su apartamento, y no perdí tiempo en dirigirme allí. Cuando crucé la puerta, Jake caminaba nerviosamente de un lado a otro en la sala. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de incertidumbre y culpa. En el momento en que me vio, supe que se estaba preparando para el impacto, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de decirle. «Siéntate, Jake», le dije, con la voz tan firme como pude. «Tenemos que hablar sobre Mia». Sus ojos se agrandaron, su garganta se tensó. Intentó hablar, pero lo interrumpí. «No intentes negarlo, lo sé todo». Le mostré la foto, los mensajes, la prueba de la traición que había estado ocurriendo a mis espaldas. Su rostro se puso pálido al ver la evidencia frente a él. Por un breve momento casi sentí lástima por él, pero esa sensación fue pasajera. «Me dijiste que me amabas», dije, con la voz temblando entre dolor e ira. «Dijiste que teníamos un futuro juntos, y todo el tiempo me estabas mintiendo. Estabas con ella, a mis espaldas, la única persona en quien confiaba más que en nadie». Jake se dejó caer pesadamente en el sofá, pasándose una mano por el cabello, como si intentara ordenar sus pensamientos. Abrió la boca, pero al principio no salió ninguna palabra. Parecía perdido, como si no supiera cómo arreglar las cosas, o si siquiera era posible hacerlo. «Nunca quise que pasara, Ana», dijo finalmente, con la voz baja. «Nunca planeé nada de esto. Mia, fue solo un error, no significó nada». «¿En serio?», solté con desdén. «No significó nada, y todo el tiempo que pasaste enviándole mensajes, todas esas noches juntos, ¿nada de eso importó?». «No sé cómo pasó. Simplemente pasó. Nunca quise lastimarte, Ana, te lo juro, no se suponía que fuera así». Su voz vacilaba mientras hablaba, pero yo ya no le creía. No era el hombre que creía conocer. No era el hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida. «No puedo seguir con esto, Jake», dije, retrocediendo un paso. «Tú y Mia lo arruinaron todo. Me arruinaron. Confiaba en ti y confiaba en ella. Y ahora no sé quiénes son ustedes». Él se levantó, extendiendo la mano hacia mí como si suplicara perdón, pero me aparté, incapaz de enfrentarlo por más tiempo. El dolor en mi pecho era sofocante y cuanto más lo miraba, más enfadada me sentía. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron traicionarme así y aún esperar que aceptara sus disculpas? «Me voy», dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. «Voy a aceptar el trabajo, me voy a la ciudad y voy a construir una vida sin ninguno de ustedes». Me di la vuelta para marcharme, pero antes de llegar a la puerta, Jake pronunció mi nombre, con la voz suplicante. «Ana, por favor no te vayas así. Lo siento, nunca quise herirte, fui un idiota y no sé qué decir. Te amo. Por favor, no te vayas». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no miré atrás. No podía. El hombre que creía amar se había ido, reemplazado por alguien que me había mentido y traicionado de la peor manera posible. «He terminado, Jake», dije por encima del hombro. Se acabó. Actualización 3. Los días posteriores a la confrontación fueron un borrón. Pasé los días siguientes empacando mis cosas y preparándome para la mudanza. Me sentía entumecida, como si todo lo que conocía hubiera sido arrancado de raíz y me quedara de pie al borde de un abismo, intentando averiguar cómo seguir adelante. No hablé con Jake ni con Mia después de esa noche. No podía. La ira seguía ahí, pero también la tristeza abrumadora. Estaba dejando atrás la vida que creía tener, los sueños que había construido con alguien en quien pensé que podía confiar. La mañana que partí, abracé a mi madre y le prometí que mantendría el contacto. Mis amigas me dijeron que estaban orgullosas de mí por tomar una decisión tan valiente, pero era difícil sentirme orgullosa cuando por dentro me sentía vacía. Al abordar el avión, dejando atrás todo lo que había conocido, respiré hondo y cerré los ojos. Tenía miedo, pero sabía que esto era lo que necesitaba. Esta era la única forma de empezar de nuevo, reconstruir mi vida y tal vez algún día sanar. Llegué a la ciudad una semana después, con un torbellino de emociones dentro de mí, pero en el momento en que bajé del avión, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. No era un comienzo. En los meses siguientes, me volqué completamente en mi trabajo. Hice nuevos amigos, encontré un nuevo apartamento y poco a poco comencé a sentirme yo misma otra vez. La ciudad era un mundo lleno de posibilidades, un lugar donde podía borrar el pasado y construir algo completamente mío. Pero el camino hacia la sanación no fue fácil. Cada vez que pensaba en Jake o en Mia, el dolor regresaba, más agudo que antes, y aunque sabía que tenía que seguir adelante, dolía. Aún me preguntaba si alguna vez podría perdonarlos de verdad,
y si alguna vez podría volver a confiar en alguien como había confiado en ellos. La respuesta, me di cuenta, era no. Nunca volvería a confiar en ellos por completo, pero confiaría en mí, y eso pensé, era suficiente por ahora. Pasé ese primer año en la ciudad enfocada en mi carrera, en mi independencia y en mi propia sanación. Aprendí a abrazar la libertad de estar sola, no sola por dentro, sino libre. Y aunque nunca olvidaría la traición, me di cuenta de que ya no me definía. Ya no era la mujer rota por una mentira. Era la mujer que aprendió a levantarse de ella. Y tal vez, solo tal vez, esa era la lección más importante de todas. Actualización 4. Es extraño, al mirar atrás ahora, cómo un solo evento puede cambiar la trayectoria de toda tu vida. Un momento crees que lo tienes todo, una carrera, un prometido, el sueño de un futuro perfecto por delante. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmorona en polvo, dejándote de pie, sola, obligada a reconstruir desde los escombros. Los meses después de dejar a Jake y Mia fueron un borrón. Las primeras semanas en la ciudad se sintieron como si caminara a través de una niebla, cada día mezclándose con el siguiente, un paso adelante y 3 hacia atrás. Traté de convencerme de que estaba bien, que mudarme, empezar de nuevo, me daría la paz que tanto necesitaba, pero la paz no llegó. No de inmediato. Al principio solo estaba entumecida. Me sumergí en mi trabajo, vertiendo cada gramo de energía en ello, usándolo como distracción del desastre emocional que intentaba entender. Pero no importaba cuán ocupada me mantuviera, no importaba cuántas horas pasara en mi escritorio, la verdad siempre estaba ahí, acechando justo bajo la superficie, esperando para emboscarme cuando menos lo esperara. Aún extrañaba la vida que creía tener. Extrañaba a la persona que pensé conocer. Extrañaba la idea de Jake, no al hombre que me traicionó, sino al que creí que era. Extrañaba la simplicidad de confiar en él, la comodidad de saber que tenía a alguien que siempre estaría a mi lado. Pero eso se había ido, hecho pedazos, y no había forma de volver a armarlo. Y luego estaba Mia. Los primeros días estaba enfadada. Más que enfadada, estaba herida. Mi mejor amiga se había convertido en una desconocida para mí. Era la única persona en la que pensé que siempre podría confiar, la única que nunca me traicionaría. Pero lo hizo, y fue una herida que no estaba segura de que alguna vez sanaría. No volví a hablar con ella después de esa noche. No podía. La traición fue demasiado profunda. Pero en los momentos de silencio, en las largas noches en las que no podía dormir, me encontraba extrañándola. Los recuerdos de nuestra amistad, de las charlas hasta tarde y las risas que compartimos, me perseguían. Se sentía como una vida que había perdido, no solo al hombre que amé, sino a la mujer que fue mi confidente, mi sistema de apoyo. Pero por mucho que la extrañara, sabía que nunca podría volver a ser como antes. La confianza se había roto de formas que no podían repararse. Pasé meses cuestionando todo. Me preguntaba qué salió mal, qué señales me perdí, qué podría haber hecho diferente. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que ya no importaba. La verdad dolía, sí, pero también era liberadora. Por primera vez en años, no vivía por alguien más. No trataba de encajar en una vida que nunca fue mía. La ciudad se convirtió en un lugar de renacimiento para mí, un lienzo que podía pintar con los colores que yo eligiera. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Encontré un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo, lo suficientemente alejado del ruido del centro como para sentirse como un escape, pero lo bastante cerca de todo lo que necesitaba. El apartamento era modesto, pero era mío. Era un espacio donde podía volver a respirar, donde podía estar sola con mis pensamientos y, lenta y cuidadosamente, aprender a confiar en mí otra vez. Volví a conectar con viejos amigos de la universidad. Personas que no habían estado cerca en los últimos años, pero que conocían la versión de mí antes de perderme en una relación que no era lo que pensaba. Me recordaron quién era antes de enredarme en la telaraña de Jake y Mia. Fue reconfortante recordar que no era solo la chica traicionada, era Ana. Una mujer con metas, con sueños, con un futuro propio. Pasaron los meses y comencé a sentirme como yo otra vez. El dolor de la traición nunca desapareció del todo, pero se volvió algo con lo que podía vivir. Me di cuenta de que aunque no podía cambiar lo que había pasado, sí podía controlar lo que venía después. Podía elegir cómo responder a este capítulo de mi vida. Podía elegir seguir adelante, aunque eso significara dejar partes de mi pasado atrás. Me enfoqué en mi carrera. El trabajo que había aceptado en la ciudad era todo lo que había soñado. Era desafiante, emocionante y lo más importante, era mío. Me volqué completamente en él, trabajando largas horas y empujándome a lograr cosas que antes creía fuera de mi alcance. No lo hacía por nadie más que por mí, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Eventualmente hice las paces con lo que había pasado. Me di cuenta de que Jake y Mia habían sido parte de una vida que nunca iba a durar. Fueron las personas con las que pensé construir un futuro, pero al final, solo fueron peldaños en mi camino hacia algo mejor. Nunca olvidaría el dolor, pero me negaba a dejar que me definiera. También comencé a entender que el amor no siempre viene envuelto en un paquete bonito. A veces es desordenado y complicado. A veces está lleno de mentiras y promesas rotas. Pero lo más importante que aprendí fue que tenía el poder de elegir a quién dejo entrar en mi vida, a
quién dejo que me ame y en quién confío. Y por primera vez en mucho tiempo, confiaba en mí. 6 meses después de dejar a Jake y Mia, me encontré de pie en una azotea de la ciudad, mirando el horizonte mientras el sol se ponía. Fue un momento hermoso, tranquilo, y por primera vez en meses me sentí completamente en paz con el lugar en el que estaba. No necesitaba a Jake, no necesitaba a Mia. Tenía todo lo que necesitaba dentro de mí. Mientras estaba allí, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, sonreí para mí misma. Había sobrevivido lo peor y había salido más fuerte, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera.